Muy buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a este servicio del domingo 31 de enero de 2021. Me da mucho gusto saludarle en esta tarde, deseando que el Señor hable el corazón de cada uno de nosotros en este culto virtual. Sea usted bienvenido. Si es miembro de la Iglesia Dios es Amor, en plena comunión, bienvenido. Si no lo es, pero es simpatizante, también bienvenido. También le queremos dar la bienvenida a aquellas personas que nos ven en el Estado de México o en la Ciudad de México o en alguna otra parte de nuestro país, en algún otro estado. Bienvenidos también. Al igual que le damos la bienvenida a aquellas personas que nos ven fuera de nuestro país. Que el Señor ahora hable al corazón de cada uno de nosotros. Hermanos, vamos a tener este culto virtual y lo vamos a hacer con reverencia, tratando de cantar los himnos, de leer los textos y también de estar al pendiente de lo que el Señor tiene para nosotros. Así que preparemos nuestro corazón y nuestra mente para esto. Hagámoslo a través de el preludio. Hermanos, vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Isaías, en el capítulo 6, para dar lectura a los versículos del 1 al 8. Isaías 6, de los versículos del 1 al 8. La palabra de nuestro Dios dice así: En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Vamos a orar.
Amantísimo y Señor Dios Padre Todopoderoso, en esta tarde te damos gracias, Señor, porque permites que nos acordemos de ti, Señor, y sobre todo que estemos reunidos en tu nombre, Señor. Te pedimos que tú bendigas este culto, que lo hacemos para tu honra y para tu gloria, Señor, no para nosotros, sino solamente para ti. Permite, Señor, que sea de olor grato para ti, que sea de bendición para cada uno de los hermanos que lo estamos escuchando. Pero sobre todo, Señor, que pones en nuestros corazones que recordemos que este día es tu día, Señor. Permite que no se nos olvide y que quede grabado en nuestros corazones. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Ahora, hermanos, vamos a entonar con mucho gozo el himno número 260, 1000 voces para celebrar. Mil voces para celebrar a mi libertador, las glorias de su majestad, los triunfos de su amor. El dulce nombre de Jesús nos libra del temor, de las tristezas trae luz, perdona al pecador. Él habla y al oír su voz el muerto vivirá, se alegra el triste corazón, los pobres hallan paz. Escuchen sordos al Señor, alabe el mundo a Dios, los cojos salten, véanlo, y los ciegos al Señor. Destruye el poder del mal y brinda libertad. Al más impuro puede dar pureza y santidad. Hermanos, continuando con el orden del culto, vamos a buscar en nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo 1, para dar lectura a los versículos del 10 al 18. Isaías 1, versículos del 10 al 18. Así dice la palabra de nuestro Dios. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.
Vamos a orar. Señor y Dios Padre Todopoderoso, que estás en la tierra y en todo lugar, y que tú eres el creador de todas las cosas que están en el universo, Señor. En esta tarde estamos aquí delante de ti, de rodillas, Señor, y con el corazón contrito, porque sabemos que hemos pecado contra ti, Señor. Tenemos eso en nuestros corazones y en nuestras mentes, Señor, que hemos agravado tu ley, que no hemos seguido tus mandamientos ni tus leyes, Señor. Sin embargo, estamos aquí, Señor, humillados y contritos para solicitar tu perdón. Sabemos, Señor, que tú eres grande en misericordia y por eso estamos aquí delante de ti, Señor, para pedirte, Señor, que perdones nuestros pecados. Nosotros como hombres pecadores todavía en la tierra, lo podemos hacer de comisión o de omisión, pero también, Señor, sabemos que tú perdonas el corazón arrepentido, Señor, tú perdonas al pecador que se acerca a ti, Señor. No permitas que nos alejemos de tu camino, Señor. Permite que siempre estemos en tu senda, que pongamos por obra todas tus leyes y todos tus mandamientos, Señor. También te pedimos que nos hagas obedientes a tu ley, Señor. Pon en nosotros ese contentamiento de seguir tu palabra, Señor, y de seguir tus mandatos. Te lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. A continuación vamos a entonar con mucho gozo el himno número 336, Jesús, yo he prometido. Himno 336, Jesús, yo he prometido. Jesús, yo he prometido servirte con amor. Concédeme tu gracia, mi amigo y salvador. No temeré la lucha si tú a mi lado estás, y perderé el camino si tú guiando vas. El mundo está muy cerca y aún de tentación. Sutil es el engaño y es necia la pasión. Ven tú, Jesús, más cerca, mostrando tu piedad, y escuda al alma mía de toda iniquidad. Cuando mi mente vague ya incierta, ya veloz, concédeme que escuche, Jesús, tu clara voz. Levántame si caigo, inspírame también, repréndeme si debo en todo hacer el bien. Jesús, tú has prometido a todo aquel que va siguiendo tus pisadas, que al cielo llegará. Sosténme en el camino y al fin con dulce amor trasládame a tu gloria, mi amigo y salvador. Bien, hermanos, ahora vamos a la parte de la intercesión y para esto le voy a pedir que abra su Biblia en la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses en el capítulo número 1 y voy a hacer la lectura de los versículos 15 al 18. Colosenses 1, 15 a 18. Siga por favor la lectura a través de la pantalla
de su dispositivo o de su Biblia. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y en Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Hasta ahí la lectura de la palabra de nuestro Señor. Este tiempo es muy importante para que podamos nosotros orar por otros. Esta parte del servicio de la oración de intercesión es la oración que quien dirige hace a nombre de toda la iglesia. Como nosotros sabemos, hemos tenido situaciones, circunstancias muy particulares en donde hemos tenido que estar orando vehementemente en intercesión por otros hermanos que padecen, que sufren, que están enfermos. Algunos otros que han perdido seres queridos, otros que no tienen trabajo, otros más que están en una situación de ansiedad o depresión. Hemos también de orar por aquellos que han tenido experiencias de gozo, de alegría, de situaciones positivas en sus vidas. Presentémonos delante del Señor en este tiempo, en esta actitud de adoración, de confesión, de gratitud, de petición, de intercesión, con toda reverencia. Quite todo lo que le estorba y concéntrese en la oración que hago a nombre de toda la iglesia. Oremos. Señor y Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, estamos ahora delante de ti, Padre, en adoración, porque consideramos, Señor, que tú eres el único objeto de nuestra adoración. A ti rendimos honor y gloria. Este culto, este servicio lo damos a ti. Estamos seguros, Señor, que nosotros, a pesar de la distancia, de que cada uno está en sus casas o en algún lugar muy específico, tú estás en medio de nosotros porque tú habitas en medio de tu pueblo. Y no tiene que ver necesariamente con un lugar físico, aunque esto es necesario, pero ahora ante las circunstancias lo podemos hacer a la distancia. Recibe pues la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Señor, nos presentamos delante de ti también en confesión como ya lo hicimos, pero queremos suplicar, Padre, no solamente por aquella confesión general que podemos hacer, pero por nuestro pecado particular. Señor, tú nos conoces a cada uno de nosotros. Tú sabes, Señor, que cada uno de nosotros tiene una circunstancia muy particular, un pecado muy recurrente. Tú sabes, Señor, que nosotros hemos tenido faltas a tu ley. Por eso nos acercamos a ti y suplicamos. Perdónanos, Señor. Restablece nuestra comunión contigo en plenitud de gozo. Ayúdanos, Señor, para que podamos luchar contra nuestro pecado y al luchar con nuestro pecado experimentar la victoria que representa nuestra unión contigo. Padre, nosotros sabemos que nos perdonas. Lo sabemos no porque tengamos una experiencia extrasensorial, sino porque tu palabra lo afirma. Y sin embargo, sí tenemos una experiencia de tu perdón, porque tu espíritu da testimonio a nuestro espíritu de muchas verdades y entre ellas que somos perdonados y que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por ese perdón. Pero también queremos agradecer, Padre, por todas las cosas que nos has dado. Nuestra oración es con acción de gracias. No debemos pasar por alto, Señor, que tú nos has acompañado, has estado con nosotros todos los días de nuestra vida. Has sido nuestro Dios y has sido nuestro refugio de generación en generación y así seguirá. Y esta oración de que eres nuestro refugio de generación en generación se afirma entendiendo que cada vez la oramos con más convicción, sabiendo que tú eres nuestro Dios. Gracias, Señor, por tu compañía preciosa. Gracias, Padre, porque has estado con nosotros, porque no nos ha faltado nada para servirte, para adorarte. Has cubierto nuestras necesidades, Señor. Hemos tenido comida y abrigo y podemos acompañar nuestra acción de gracias con contentamiento. Gracias, Padre, por eso. Gracias por la salud que tenemos. Gracias por la enfermedad, Señor, que tenemos. Gracias porque tu obra maravillosa ha sido evidente en la obra de cada uno de nosotros. Oh Señor, te damos tantas gracias porque has permitido que las organizaciones de nuestra iglesia trabajen y hagan la obra que les has encargado.
Así, agradecemos por nuestras hermanas de la femenil, agradecemos, Señor, por los hermanos que dirigen el departamento de DEA Kids, agradecemos también por el coro, por el consistorio, por la junta de diáconos, por cada una de las personas que laboran en la iglesia y también, Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros, permitiendo que a través de la tecnología podamos continuar, Señor, sin parar, a pesar de las enfermedades, a pesar de las circunstancias, seguir en nuestra labor como iglesia. Nos faltan muchas cosas. Extrañamos la comunión unos con otros, física. Extrañamos la Santa Cena, extrañamos los bautizos, las recepciones de miembros, el canto congregacional. Señor, esto lo extrañamos, pero tú, Señor, has provisto de este medio para que podamos estar unidos. Y no solamente este medio virtual, Señor, sino estas redes sociales, estas clases a través de las plataformas de Zoom y de otras. Padre, muchas gracias porque nos has dado lo que necesitamos para no parar como iglesia. Que tu nombre sea alabado, glorificado. Padre, queremos darte gracias también porque los que laboramos en la iglesia rindiendo algún servicio, hemos pasado por una situación de enfermedad, pero tú, Señor, has provisto la salud. Te damos muchas gracias por esto. Gracias por la salud. Gracias porque algunos de mis hermanos han pasado por este malicioso virus y han salido, Señor. Ahora quizá un poco a poco recuperándose, algunos ya completamente recuperados, pero Dios, sigues haciendo la obra con aquellos que te sirven y te alabamos y te bendecimos. Señor, también queremos poner nuestras peticiones delante de tu presencia. Las peticiones que son entrañables, que están en nuestro corazón y en nuestra mente. Señor, sigue cuidando a la iglesia. Sabemos que estás tratando con nosotros, Señor. Cada día tenemos una noticia nueva. Alguien ha muerto de nuestros familiares o de nuestros amigos cercanos o de nuestros hermanos de alguna otra iglesia en México. También sabemos que alguien ha enfermado o ha iniciado, Señor, este proceso de enfermedad con el virus. Y tenemos noticias día con día, algunas lamentables. Y Padre, no tenemos nada que hacer más que orar, ayudar a través de nuestras posibilidades, atender las necesidades, estar en comunión unos con otros, animándonos a seguir adelante. Pero Padre, sigue estando con tu iglesia. Está con nuestra hermana José, Señor, que ha perdido a su hermano. Está con aquellos, Señor, que ahora mismo tienen una situación de enfermedad y que están en el proceso de recuperación, como nuestro hermano Israel, como nuestro hermano León. Señor, cuida de todos aquellos que están en esta condición. Sigue consolando los corazones de quienes han perdido seres amados, como nuestros hermanos González, como nuestra hermana Eli. Sigue estando, Señor, con aquellos que están en la búsqueda del sostén diario porque esta crisis ha sido difícil. Señor, está con aquellos hermanos ancianos de nuestra iglesia que están encerrados en casa esperando que les atiendan sus hijos, sus hermanos, en la fe, sus hermanos carnales. Padre, no desempares la obra de tus manos. Cuida a la iglesia. Sí, Señor, estamos aprendiendo lecciones importantes. Estamos seguros de que no seremos la misma iglesia después de esta pandemia. No sabemos cuándo terminará, pero sin duda, Señor, estamos escuchando con cuidado que tú al que amas disciplinas y que tú enseñas verdades profundas en medio de esta circunstancia. Ayúdanos a aprenderlas, Padre. Aprenderlas con humildad. Aprenderlas, Señor, con solicitud, de tal manera, Señor, que con esta humildad que ahora nos estás enseñando, podamos tener lecciones importantes de tu parte. Oh Dios, pedimos por nuestra iglesia y por la Iglesia Nacional Presbiteriana que padece y por la iglesia tuya, aunque no sea presbiteriana, en el mundo que padece. Y Dios, te rogamos en el nombre de Jesús que esto termine pronto. Nuestra esperanza no está puesta de ninguna manera en la vacuna, que tanto se habla de esto. Nuestra esperanza está puesta en ti. Solamente en ti. Cuando tú quieras, regresaremos, terminará esto y tendríamos que haber aprendido la lección. Está con nosotros, Señor. Que la iglesia de Dios es amor y todos los que están relacionados con ella puedan dar testimonio fehaciente de la sanidad, de la salud y de un testimonio, Señor, de que a pesar de las circunstancias, estamos contentos aprendiendo lo que tú tienes para nosotros.
que podamos seguir hablando del Evangelio, que podamos seguir aprendiendo tu palabra, que podamos seguir edificando a través del fundamento de los apóstoles por la doctrina reformada y que, Padre, nos sigamos alimentando unos con otros a través de tu palabra santa. Aquí estamos, Señor, siendo moldeados por ti, siendo edificados por ti, siendo enseñados por ti. La obra que has empezado en nosotros y que ahora está en un proceso de pandemia, seguramente, Señor, la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Alabado y glorificado seas. Padre, intercedemos por nuestro país, por el mundo, por aquellos, Señor, que están muriendo sin Cristo. Intercedemos por los familiares de aquellos, Señor, que están muriendo sin Cristo. Intercedemos por aquellos que están padeciendo y que no tienen consuelo. Dios, cuida a nuestros familiares fuera de nuestro ámbito, de nuestro entorno. Cuida de todas aquellas personas que te necesitan. Y es tiempo, Señor, de que el mundo reconozca que la única posibilidad de salir de esta condición es Jesucristo. Ayúdanos en esto, Padre. Gracias porque nos escuchas, porque podemos alabarte, nos podemos dirigir a ti, Señor, en oración, nos podemos dirigir a ti en adoración, en confesión, en la gratitud, en petición, en intercesión, suplicándote, Señor, que nuestro Señor Jesucristo venga pronto. Porque estas cosas, Señor, esto que está pasando no es otra cosa, como otras tantas, que avisos importantes de que la venida del Señor está cercana. Ven, Señor Jesús, anhelamos tu venida. Así Dios entonces escucha nuestra oración, porque la hacemos en el nombre de aquel que está en medio de nosotros y que nos sostiene con el poder de su diestra, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues, amados hermanos, vamos ahora a entonar el himno número 295, Salvo en los tiernos brazos. Cantemos con gozo. Salvo en los tiernos brazos de mi Jesús seré, y en su amor
Cada semana tenemos este periodo de consagración de las ofrendas. Y hemos de recordar siempre, ¿verdad?, que este momento de consagración de las ofrendas no es de lo que vamos a recoger, sino de lo que ha sido ya recaudado a través de su depósito, sus transferencias. En este tiempo de primicias, de diezmos, de ofrendas, se ha recibido la ofrenda de usted, sin duda, en la tesorería de nuestra iglesia. Pero este tiempo es un tiempo de consagración. Tenemos que recordar que no hacemos recaudación de fondos. Hacemos un acto de adoración y a pesar de que sea a través de estos bancos, sigue siendo un acto de adoración parte de lo que nosotros tenemos que darle al Señor. Así que en este momento lo que haremos es la consagración de las ofrendas a través de nuestros hermanos de la Junta de Diáconos. Hermanos, llegó el momento del ofertorio. Damos gracias a Dios porque a lo largo de este mes seguimos viendo la fidelidad de Dios y estamos seguros que así va a ser a lo largo de este año. También damos gracias a Dios porque gracias a ello, gracias a la fidelidad y a la generosidad y que Dios toque el corazón de cada uno de los hermanos, podemos seguir teniendo actividades para poder compartir la palabra de Dios. Te voy a pedir que busques en tu Biblia Proverbios capítulo 3 para dar lectura a los versículos 9 y 10. Proverbios capítulo 3 para dar lectura a los versículos 9 y 10. Dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Honra a Jehová con tus bienes. El tercer domingo de mes vimos acerca de la importancia que es el primer amor, de la prioridad que debe de tener Dios en nuestras vidas. Y una forma que nos recalca en la Biblia es que no podemos amar a Dios y a las riquezas. Muchas veces nosotros queremos cuidar o somos tan celosos de nuestro dinero que olvidamos el ofrendar, el diezmar o el dar nuestras primicias porque creemos en nuestras propias fuerzas. Pero déjame recordarte que Dios también nos ama y que Él es el proveedor por excelencia y Él es quien abre las puertas para que nosotros podamos tener lo que necesitamos. Así, hermanos, que si aún no has depositado tu primicia, no te preocupes, estás aún a tiempo. Es el último domingo de mes, así que ahorita es el momento indicado para que lo puedas hacer o terminando el culto a través de tu aplicación. Si se te complica ir al banco, pues ya será en otro momento que lo puedas apartar, pero damos gracias a Dios por la fidelidad. Te voy a pedir que cierres tus ojos y oremos por este momento. Señor, te damos gracias porque tú nos has mostrado tu amor, tu fidelidad en cada momento. Te damos gracias porque no nos ha faltado nada, porque también podemos venir ante ti y una forma de amarte es a través de nuestras ofrendas. Señor, ayúdanos a entender que nosotros somos seres inútiles, que no tenemos el poder para abastecernos o abastecer nuestras necesidades por nosotros mismos, que te necesitamos a ti, que tú eres ese proveedor por excelencia, que no haya preocupación, porque tú bien sabes lo que necesitamos. En este momento venimos a ofrecerte estas ofrendas, estos diezmos y estas primicias y que te puedas agradar de ellos. Señor, también te quiero pedir para que nos des sabiduría a la Junta de Diáconos para poder administrarla correctamente. Te las venimos a ofrecer en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, a continuación ustedes verán la cuenta y también de cómo poder ofrendar, diezmar y dar sus primicias. Continuamos con nuestro culto. Una proteína llamada fe. Los voy a invitar para que dirijan su vista al Evangelio de Juan, capítulo 11. Voy a dar lectura del verso 17 al 37. Los invito a que la busquen y me acompañen con su mirada. La palabra de Dios dice así: Vino pues Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén,
como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió al encuentro, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, así que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces, los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Inclinemos nuestro rostro y tengamos una palabra de oración. Nuestro buen Padre Celestial, en esta hora, Señor, al acercarnos a tu palabra, queremos rogarte humildemente que tu Santo Espíritu, Señor, corra el velo que nos impida ver con claridad la enseñanza que tú tienes para cada uno de nosotros. Dios, danos ese anhelo, ese deseo de escuchar tu voz. Danos ese gusto, Señor, por escucharte y no solamente deleitarnos en escuchar tu palabra, sino en que la podamos practicar, ejercitar. Yo te ruego humildemente, Señor, que tú dirijas mi mente, mis labios, para que lo que brote de ellos sea tu palabra. Que alejes de mí todo concepto humano, toda idea que yo tenga o que prevalezca en mi forma de pensar y de actuar, y que seas tú, Señor, quien dirija mis pensamientos y mis labios para que sea tu palabra. Gracias, Dios, te damos porque sabemos que tú siempre quieres edificar, consolarnos, fortalecernos a través de tu palabra. Recibe nuestra gratitud, Señor, y gracias por la bendita oportunidad que nos das de vernos en un espejo a través de tu palabra. Recibe pues nuestra gratitud en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Una proteína llamada fe. Juan capítulo 11, del verso 17 al 37, lo acabo de leer, y esto me remite a algunas situaciones. Las palabras pandemia, inmunidad, vacuna, pruebas, vitaminas, proteínas, análisis, secuelas y muchas otras palabras más que se están manejando en nuestro vocabulario diario no eran del uso común. Sin embargo, ahora lo son. ¿Qué son las proteínas? ¿Cuál es la función de una proteína? La función de la proteína, aunque son diferentes tipos de proteínas, sus funciones son específicas de cada una de ellas y permiten que las células se puedan mantener en su integridad. ¿De qué manera?
defendiéndola de agentes externos, reparando daños, controlando y regulando funciones. Estas son solo por mencionar algunas, porque hay otras más. El pasado mes de noviembre, el mundo celebró la buena noticia de que ya estaban las primeras vacunas contra el COVID-19. Muchos se preguntaron si esto marcaría el principio del fin de la pandemia. Pero mientras los países más ricos pronto comenzaron a vacunar a millones de personas, en algunas de las naciones más pobres apenas se han vacunado unos cientos de personas. Me hace pensar un comentario que hizo el secretario de Relaciones Exteriores cuando se recibió el primer embarque de vacunas aquí a nuestro país, que dijo: es el principio del fin de la pandemia. Países como Canadá, como el Reino Unido, como Israel, han invertido fuertes sumas en la compra de estas vacunas. Los países más ricos ya tienen y están vacunando a sus ciudadanos, pero los países pobres no cuentan con esta vacuna y les está costando demasiado trabajo. Esto nos hace esperar que entonces lo que se había pensado, que la solución eminente para que la pandemia concluyera, se veía en una solución basada en la creación de una vacuna. Por eso los grandes laboratorios empezaron a trabajar con la idea de crear o desarrollar una vacuna que permitiera detener esta pandemia. Sin embargo, los esfuerzos humanos y sobre todo el pensar del hombre en dar una solución a una condición que no está en su control, pero que quiere hacer suyo este control, le hace pensar que para el 2021 esta pandemia podría concluir. Sin embargo, por las cuentas y por las estadísticas que se nos muestran, es completamente difícil que en el 2021 la pandemia pueda ser controlada, no erradicada, ser controlada con una vacuna. Países de América del Sur, de Centroamérica y de África se han reunido en una alianza que se llama COVAX, y esta organización tiene como propósito conseguir 2,000 millones de vacunas gratuitas. Las necesitan gratuitas porque simple y sencillamente ellos no tienen los recursos para poder adquirir estas vacunas. Por su parte, los países de África, que son 55 naciones, ellos requieren 270 millones de dosis. Si solamente se van a poder adquirir 2,000 millones de dosis gratuitas, entonces va a haber un faltante. No se va a poder cubrir el 100%. Entonces, debe de haber alguna manera para que se pueda distribuir esta vacuna y pueda llegar a todos los humanos. Podría pensarse que podría ser así, que las grandes compañías farmacéuticas compartieran, ¿no?, con fabricantes que se dedican a reproducir o hacer estos medicamentos, compartieran el diseño de la creación de esta vacuna para que se pudieran desarrollar y fabricar más vacunas. ¿Cuánto tiempo más o menos se va a tardar en desarrollar estas vacunas, ¿no? ¿En cuánto tiempo estarían vacunados? Solamente voy a poner algunos ejemplos. Hemos escuchado en las noticias que Israel, por ejemplo, en 4 semanas va a vacunar a 9 millones, que el Reino Unido en 3 meses estaría vacunando 68 millones y que Estados Unidos en 6 meses estaría vacunando 331 millones. Que Brasil vacunaría en 3 años, 5 meses, 212 millones. Y ahora sería importante preguntarnos, ¿y en México? ¿Y en México cuántos años se requeriría que vacunaran a todos los mexicanos que se deben de vacunar? En México está considerado que se llevarían 8 años, 9 meses. 8 años, 9 meses. Esto quiere decir entonces que esa visión, que esa perspectiva que se tenía de que la pandemia podía ser controlada con la vacuna, se ve muy lejos.
8 años, 9 meses. Pero también es importante, si sabemos que se están desarrollando vacunas, saber realmente qué es lo que hace esta vacuna. En primera instancia, una de las formas que se tenían para desarrollar las vacunas era desarrollar, cultivar virus en tejidos vivos y estos llevarlos a formar parte de las inyecciones a través de las vacunas. Estos componentes van directamente al organismo y despiertan al sistema para que tengan defensas y estén preparados cuando entre cualquier virus que pueda producir una enfermedad. En el caso de la vacuna que se está poniendo aquí en México, no se está realmente vacunando un virus. Lo que se inyecta en la vacuna es una proteína. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se desarrolla esto? Bueno, en términos muy generales y muy sencillos, trataré de decirles que no se trata de extraer del cultivo del virus y preparar una vacuna. Lo que se hace, ¿sí?, se crea una proteína que se llama S. ¿Y por qué se llama S, ¿no?, esta proteína? Se llama S porque el virus se llama el SARS-CoV-2 de la enfermedad COVID-19 y tiene en su envoltura externa una proteína que se llama S, proteína Spike. Y esta proteína se utiliza en el virus, la utiliza el virus para entrar en la célula del cuerpo humano y especialmente en el aparato respiratorio inicialmente. Es decir, que el organismo humano no está preparado para la llegada del virus y tampoco conoce esa proteína S. Lo que está haciendo entonces esta vacuna cuando es inyectada es que el ARN, un mensajero sintético preparado en un laboratorio, da una instrucción al organismo que produzca la proteína S. ¿Qué hace el organismo? Se da cuenta que hay una orden externa que no le preparó para el mismo organismo y entonces despierta al sistema de defensas e identifica el organismo. El organismo nuestro lo identifica. Al momento de que nosotros somos inyectados, ¿no?, que somos vacunados, viene de afuera una orden, ¿no? Entonces nos dice que debemos de producir una proteína que se llama S y entonces el código de ese mensaje empieza a producir esa proteína S y con ello el organismo identifica que esa proteína como antígeno es un intruso, como algo que viene preparado desde fuera, pero que al producirse esa proteína S, el organismo despierta las defensas como si estuviera entrando el virus. Una proteína llamada fe. Yo no sé cuántos de nosotros desearíamos que hubiera una vacuna que tuviera una proteína que se llamara fe. Dice ahí en Juan capítulo 5, verso 6, que estaba un paralítico en Betesda. Y dice ahí que había una multitud de enfermos y ciegos, cojos y paralíticos. Sin embargo, Jesús no se dirigió a todos los ciegos, ni a todos los cojos, ni a todos los paralíticos. Se acercó en especial a un hombre que tenía ya mucho tiempo postrado. Y cuando Jesús conoce de su condición, se acerca y le pregunta, ¿quieres ser sano? Si ahorita nos preguntan, ¿quieres recibir la vacuna? Muchos de nosotros podemos decir sí, o algunos podemos decir no, pero lo que sí queremos es ser sanos, ¿no? Queremos estar sanos. Cuando nosotros dirigimos nuestra vista a Juan capítulo 11, el tema central, el tema más importante que nos da este capítulo 11 es que la gloria de Dios se manifiesta.
que la gloria de Dios es intrínseca en su naturaleza. La Biblia se refiere a Él como el Dios de gloria. La gloria intrínseca de Dios es únicamente suya y no participará de ella nadie más. Nadie puede participar de esta gloria de Dios. Isaías capítulo 42, verso 8, lo dice de la siguiente manera. Isaías 42, verso 8 dice: Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas, y a otro no daré mi gloria. El mismo profeta ahí en el capítulo 48, verso 11 dice: Por mí, por amor de mí mismo, lo haré para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. David también exclamó en el Salmo 148, verso 13: La gloria es sobre tierra y cielos. La gloria de Dios se revela en formas infinitas, una de las cuales es su creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Todo lo que Dios creó le da gloria. La gloria de Dios también se ve en la redención, cuando salvó a los pecadores. El hombre siempre ha estado inquieto, quiere conocer y saber cómo es la gloria de Dios. Cuando Moisés estaba abrumado con el pueblo de Israel por todas las cosas que hacían desobedeciendo a Dios, en algún momento le pidió a Dios y le dijo: déjame ver en todo tu esplendor, déjame ver en todo tu esplendor. Durante la peregrinación que el pueblo de Israel realizó durante el desierto, la gloria de Dios se apareció muchas veces al pueblo de Israel, principalmente en forma de una columna de nube o una columna de fuego. La manifestación más gloriosa y misericordiosa de la gloria de Dios vino en la persona del Señor Jesucristo. El capítulo 11 de Juan registra la última y la más poderosa señal en el Evangelio de Juan: la resurrección de Lázaro. 4 días después de haber muerto, Jesús va a hacer su presencia en la ciudad donde vivía Marta y María. ¿Cuál era el propósito de que hubieran transcurrido varios días y que después Jesús se hubiese presentado en la casa de Marta y María? El propósito principal del milagro no era restaurarle la vida o aliviar la pena de sus hermanas. Jesús resucitó a Lázaro de los muertos, primero y sobre todas las cosas, para que el Padre y Él fueran glorificados. Cuando vemos ahí en los primeros versículos de Juan capítulo 11, el verso 4 dice que le es comunicado que Lázaro está enfermo y que sus hermanas piden que vaya a verlo. Cuando Jesús oyó esto, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y nuevamente allí en el versículo 40 del mismo capítulo dice, Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? La gloria de Jesucristo brilla en este pasaje. La resurrección de Lázaro evidenció la gloria de Cristo en 3 formas. Señalaba sin equivocación su deidad, fortalecía la fe de sus discípulos y llevaba directamente a la cruz. La primera muestra del trasfondo del milagro es ver que las hermanas están preocupadas y los discípulos cautelosos. Sorprendentemente, Lázaro no es el enfoque principal de este pasaje. Muchas veces creemos y nos centramos en Lázaro, pero el enfoque principal de este pasaje no es Lázaro. El énfasis principal
es que Jesús y el Padre se glorificarán con su resurrección. Voy a hacer un paréntesis. Lázaro, el nombre de Lázaro, es una forma corta del nombre hebreo Eleazar, cuyo significado es Dios ha ayudado o ayudado por Dios. Por medio de la resurrección de Lázaro, Jesús y el Padre entonces recibirían la gloria. La fe de los discípulos se tendría que ser fortalecida. Las hermanas de Lázaro estaban preocupadas. Y eso es comprensible. Las hermanas estaban muy preocupadas con la condición de salud de su hermano. Tanto es así que le mandaron a decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. No se especifica cuál era la enfermedad de Lázaro, pero su muerte era inminente. Marta y María creían que Jesús estaba dispuesto a sanar a su hermano. ¿Por qué pensaban de esa manera? ¿Por qué pensaban que Jesús estaría dispuesto a sanar a su hermano? Porque lo amaba y confiaban en que Él tenía el poder para hacerlo. Les quedaba muy claro que Jesús amaba mucho a Lázaro y confiaban en que Él tenía el poder para hacerlo. Cuando Marta se encuentra con Jesús, las primeras palabras que le dirige a Jesús es: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. En varias ocasiones hemos leído este pasaje y creo que en muy pocas nos hemos detenido a considerar o ver que son casi exactamente las mismas palabras que María dirige a Jesús. Cuando María llega a donde está Jesús, al verle, se postra a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Algo interesante de resaltar es que Jesús se encontraba al otro lado del Jordán. Este par de hermanas habían enviado a un mensajero a Betania, desde Betania, y seguramente había necesitado un día para poder avisarle a Jesús de la condición de salud de Lázaro. El Señor ya conocía de la enfermedad de Lázaro y sabía lo que iba a acontecer. Lo sabía por su omnisciencia. El viaje del mensajero había demorado un día, y si a eso le sumamos que el Señor demoró 2 días más antes de tomar camino, dirección hacia la casa de las hermanas de Lázaro, esto quiere llevar a decirnos que entonces se había tardado 4 días. El mensaje de las hermanas es sencillo, muy sencillo. No explicaron los detalles de la condición de Lázaro, ni le pidieron específicamente al Señor que hiciera algo. Tampoco intentaron manipular a Jesús recordándole el afecto de Lázaro hacia él. Algo maravilloso que a mí me llama la atención de este pasaje es solo una cosa. Solo Marta y María apelaron al amor del Señor. En medio de la situación que nosotros estamos viviendo, ¿cuál es nuestra posición? ¿Es similar a lo que hizo Marta y María? Dice que ellas apelaron al amor del Señor. Por ese amor que el Señor tenía por su hermano. Se acercaron con una humildad. Sí, con humildad se acercaron. Y con confianza le hicieron consciente de su necesidad. Dios conoce nuestras necesidades. Conoce nuestra condición. No se ha olvidado. Cuando Jesús oyó el mensaje, Él dijo: esta enfermedad no es para muerte.
Obviamente, el Señor no quería decir que Lázaro no moriría, sino que la muerte no sería el resultado final. La enfermedad, muerte y resurrección de Lázaro eran para la gloria de Dios. Contrariamente a las enseñanzas de algunos, las respuestas de Cristo muestran que la enfermedad y la muerte son usadas por su voluntad en su pueblo para su gloria. La relación cercana del Señor con Lázaro, María y Marta hace parecer aún más misterioso lo que ocurrió. En lugar de apresurarse a ir a Betania para responder al mensaje de las hermanas, cuando Jesús oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Debemos de preguntarnos, ¿tendría algún propósito? ¿Había alguna finalidad? La demora tenía varios propósitos. Fortalecer la fe de las hermanas, fortaleciéndolas en confiar en Él y dejarles claro que Lázaro estaba verdaderamente muerto. Esta porción de la palabra de Dios nos debe demostrar que Jesús obra de acuerdo a los tiempos de Dios, no de los hombres. Yo te invito a que consideres y reflexiones cuando nos acercamos a nuestro buen Dios en oración. ¿Cómo nos acercamos? ¿Demandándole tiempos? ¿Demandándole cómo debe hacer las cosas? Me llama mucho la atención porque a veces escucho oraciones en las que va incluido la palabra pronto. Que termine pronto. Que concluya esta pandemia. Este pasaje nos muestra muy claramente que Jesús y su Padre tienen sus tiempos. Con exactitud la palabra de Dios dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Él. Él no va a pensar ni va a actuar como nosotros. Porque lo que va a resaltar en cada una de las cosas que Él realiza es que todo es para su gloria. Por eso, después de terminada la demora de 2 días, Jesús dijo a sus discípulos que fueran a Judea. La situación no parecía requerir la atención o presencia inmediata del Señor. Si Él escuchó y no tomó prisa, entonces requería pensar que esto no era de urgencia. Jesús dijo que Lázaro no iba a morir. Si Jesús necesitaba sanar a Lázaro, habría que cuestionarnos o preguntarnos algo, porque ya lo pudimos ver en otros pasajes, o lo podemos ver en otros pasajes de la palabra de Dios, que algunos hombres con su fe le pidieron, di la palabra y será sano. Di. ¿Por qué no hacerlo entonces a distancia, como lo había hecho en otras ocasiones? Uno de los aspectos más inquietantes de la muerte es que el hombre no tiene el control sobre esta. La realidad aleccionadora de que esta vida puede terminar en cualquier momento solo resalta su brevedad. La realidad aleccionadora de que esta vida puede terminar en cualquier momento solo resalta su brevedad. Este milagro fortaleció la fe de los discípulos y aportó evidencias innegables a Israel de que Jesús era quien afirmaba ser. Cuando Marta supo que Jesús iba a la aldea, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Marta tenía una idea inminente
que había dominado su pensamiento. En los últimos días, seguramente estuvo una idea trabajando repetidamente. Si el Señor hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si el Señor hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando ella externa este pensamiento de una forma literal cuando se encuentra con Jesús, debemos de entender que no estaba reprendiendo al Señor. No lo estaba reprendiendo por no haber evitado la muerte de Lázaro. El mensaje de las hermanas había llegado tarde, humanamente hablando. Había llegado tarde para que Jesús volviera a tiempo a Betania para curar a Lázaro. Parece haber tenido fe en el poder del Señor para sanar, pero no en su poder para levantar muertos. Nuestras expectativas o las expectativas que el mundo nos ha dado es que una vacuna podría controlar esta pandemia. Por eso yo al principio les comentaba y les decía que se requieren millones de vacunas. Los laboratorios no tienen esa capacidad para hacerlo. Creemos sí, Dios puedes hacer esto, pero lo tienes que hacer con base en estas condiciones. Y si no se dan estas condiciones, entonces no lo puedes hacer. Justamente es lo que pasa con Marta y María. Ellas sí saben y están conscientes que Él tiene el poder de sanar porque vieron y escucharon de los milagros que Jesús había hecho. Pero les costaba trabajo entender que Él tenía el poder para levantarlo de los muertos. Parece algo irónico. Aunque ellas creían que Jesús tenía el poder para resucitar a su hermano en el futuro lejano, no pensaban que podía hacerlo en ese momento. El tiempo no es obstáculo para aquel que tiene el poder de la resurrección y la vida. El Señor le llamó a confiar en Él como el único que tiene el poder sobre la muerte. Una proteína llamada fe. ¿Crees que te vas a curar? Esas fueron las preguntas que hace algún tiempo un médico me dirigió a mí. ¿Crees que te vas a curar? Agobiado por la carga de trabajo, que estaba siempre relacionada a tener juntas, entrevistas, reuniones fuera de mi área laboral, me llevó a un momento que lo que tenía que realmente realizar en oficina lo iba ejecutando fuera de mi horario de trabajo y muchas ocasiones en casa. Esto se fue repitiendo más y más tiempo. Me veía yo sumido en una falta de tiempo porque había reuniones en las que yo tenía que participar, asistir y dedicarle demasiado tiempo. Cuando concluían esas reuniones ya era casi hora de salir, de dirigirme a casa. Y una de las opciones que yo pensé o que manejé y que consideré que eran excelentes era que me debería de llevar el trabajo a mi casa. Lo hice así. Pero yo llegaba cansado. Llegaba con ganas de ir a cama y reposar, cerrar mis sueños, cerrar mis ojos y tener mis sueños. Pero había algo que me inquietaba y en determinado momento me despertaba. Y entonces yo, para apaciguar esa angustia, esa preocupación, me levantaba, encendía la luz, abría mi portafolio, sacaba mis papeles y empezaba a trabajar. Después de un tiempo, el cansancio me volvió a ganar y había algo en mi interior que me decía que estaba bien, que ya había avanzado, que me tranquilizara y que fuera a dormir.
Eso fue el inicio de que después de un tiempo no pudiera dormir. Pasaron los meses. Meses bastante difíciles porque en un primer momento no podía cerrar los ojos. Después empecé con unos pequeños dolores de cabeza. Soportables, pero al fin dolores. Estos dolores se fueron aumentando. Y no había alguna forma, alguna posición donde yo pudiera descansar. Por lo que entonces la almohada la fue cada vez más inclinando. Hasta que llegó el momento en que la tuve que poner realmente recta. Yo creo que ya habían pasado unos 8 o 10 meses de estar en esta condición. Sucedía que el cansancio me ganaba y entonces, aunque yo estaba sentado, me ganaba el cansancio y me caía. Y en una ocasión desperté a Silvia, me caí y caí sobre ella. Y me dijo que qué me pasaba. Y le comenté y le externé lo que estaba sucediendo. Y me dijo, tenemos que ir a ver a un médico para que pueda atender esta necesidad. Fuimos a ver al médico. Le compartí lo que estaba pasando. Y él me dijo, ¿y tú crees que dejando de dormir vas a resolver algo? Vino a mi mente entonces lo que acabo de compartir con ustedes. Jesús le pregunta a Marta, ¿crees esto? ¿Tú crees que yo tengo el poder para hacer cualquier cosa? ¿Tú lo crees? Hoy es exactamente lo que el Señor nos dice. ¿Quién tiene el control? ¿La ciencia? ¿Nosotros? ¿El gobierno? ¿Quién tiene el control? Cuando terminó de valorar el médico mi condición, me llamó y me dijo, extiende tus manos. Y me preguntó exactamente esto. ¿Crees que vas a sanar? Dios lo sabe. Y se lo dije a Silvia saliendo del consultorio. Yo no creo que me voy a sanar. Él me pidió que extendiera mis manos y que entre mis manos me puso unos globulitos, ¿no? Lo que se llama unos chochitos, ¿no? Me los puso y me dijo, yo sé que tú crees que no te vas a curar, pero tú te vas a curar. Pensé, tres globulitos, ¿con eso es suficiente para que yo me pueda sanar? Tomé esos globulitos, quiero decirles, ¿no? Tomé esos globulitos. Y cuando él me dijo, yo sé que tú crees que no te vas a curar, pero tú te vas a curar. Pero te quiero decir que durante 3 noches no vas a poder dormir. No me dijo más. Y efectivamente, son las 3 peores noches que he tenido en mi vida. Pero quiero decirles que él me dijo que a la 4ª noche yo podría dormir. Y que me olvidara de todas las cosas. Y vino a mi mente entonces cuando dice la palabra de Dios, basta cada día su propio afán. No te preocupes, tú vales más. Tú me interesas más de lo que tú te imaginas. Por eso cuando yo escucho a alguien que dice que no puede dormir, sé lo que puede acontecer. Me dijo el médico, si tú sigues así, no vas a necesitar de estas pastillitas. Vas a necesitar otras cosas. ¿Qué necesitamos para creerle a nuestro Dios?
Dice Hebreos capítulo 11, verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Qué bueno sería que hubiera una vacuna, ¿no?, con una proteína llamada fe, y esa proteína llamada fe nos fuera puesta y diera esa reacción que da esa proteína Spike, esa proteína S que está en las vacunas que está elaborando Pfizer. Qué interesante sería contar con ella, ¿no? Tienes falta de fe y entonces que alguien venga y te ponga una vacuna, te inyecta esta vacuna y entonces, por arte de magia, tú puedas creer todo. Dios no es hijo de hombre para mentir. Él dijo y Él hará. Por eso en algún momento en el Evangelio de Lucas capítulo 18, verso 8 dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en ti? ¿Hallará fe en mí? Todo lo que vivimos nos muestra la gloria de Dios. Y todo lo que sucede es para su gloria. Lo que acontezca no está fuera de su control. Todo tiene su tiempo, porque todo es para su gloria. Amén. Tengamos una palabra de oración. Nuestro buen Padre Celestial, en esta hora, Señor, con humildad nos hemos acercado para escuchar tu voz. Dios, una vez más, pedimos la intervención del Espíritu Santo. Hemos escuchado, Señor, que tú demandas que te creamos, que estemos confiados, Señor, que nada te detiene, que nada te contiene, Señor, que tú tienes el control de todo, Señor. Que nuestra esperanza no esté fincada o basada en lo que el hombre pueda hacer. Que no esté basada, Señor, en una vacuna. Que no esté esperanzada en que lleguen esas vacunas a nuestro país. Que esté basada nuestra confianza, nuestra fe, en que estamos cubiertos, que estamos protegidos bajo tus potentes alas y que nada, Señor, nos arrebatará de tus manos. Te honramos y te glorificamos, pero también te pedimos perdón por nuestra falta de fe y te rogamos, Señor, que nos aumentes la fe. Y Padre, que no solamente la demandemos, sino que la ejercitemos, Señor, que la pongamos en práctica en medio de esta situación que es catastrófica, que es difícil, Señor. Y que esto no quiere decir que se va a acabar y que ya no habrá más problemas y que no habrá situaciones difíciles. Las habrá, Señor, pero tú nos pides que confiemos en ti. Gracias, Dios, por tu palabra, porque nos confronta y nos hace ver nuestra gran dependencia que tenemos de ti. Padre, que tu palabra no vuelva vacía, sino que dé su fruto a su debido tiempo. Te lo suplico humildemente, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Pues muchas gracias a Dios por la exposición de su palabra. Ahora le voy a pedir que ahí donde esté se ponga de pie y reciba con toda reverencia la bendición de nuestro Dios. Reciba la bendición de nuestro Dios. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, desde ahora y para siempre. Amén. Hemos llegado al final de nuestro servicio y quisiéramos por favor que escuche estas grabaciones que tienen que ver con los avisos de nuestra iglesia. Así que escuchemos la grabación. Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Les saludo con mucho gozo en el amor de nuestro Señor Cristo Jesús. Soy el hermano Edgar Medina, encargado del Ministerio de Música de nuestra amada iglesia. Y bueno, este es un anuncio para invitar a todos nuestros hermanos a participar y a formar parte de este hermoso ministerio de música, ya sea cantando en el coro
o si toca algún instrumento en el ensamble musical o en ambas. Usted puede integrarse en el momento que lo desee. No importa la edad o si usted es profesional o no. Solo se necesita un corazón humilde y dispuesto para alabar a nuestro Dios. Les quiero compartir el gozo y la bendición que hemos experimentado todos los hermanos que hemos participado. No se pierda esta increíble experiencia y anímese. Esto lo hacemos para la gloria de Dios. Si usted se anima, le dejo mi número de WhatsApp para que se comunique conmigo y pueda participar a la brevedad. Mi número es 55 63 16 33 45. Me manda mensaje y yo me comunicaré con usted a la brevedad. Que el amor, la gracia y la misericordia de nuestro Dios abunden en sus hogares. Y les mando un fuerte abrazo y que el Señor les siga bendiciendo. Nos vemos pronto. Bye. También les pedimos que por favor se suscriban a las páginas que tenemos nosotros oficiales en la página de YouTube. Es muy importante que se inscriba, que se suscriba, que le dé clic a la campanita y que le dé me gusta y que haga comentarios también para que sepamos que está ahí. Y a la página de Facebook también que le dé me gusta, también se transmite por ahí y además se reciben diferentes avisos y actividades de las organizaciones de nuestra iglesia. También esté al pendiente de la página de Facebook. Y si usted no está todavía en el sitio o no está registrado en el grupo de WhatsApp de la iglesia, hábleme, comuníquese con nosotros y con mucho gusto le podemos añadir a esta familia de Dios es Amor en el grupo de WhatsApp. Así que, amados hermanos, bueno, llegamos al final. Le vamos a escuchar el postludio y le voy a pedir que no se desconecte de este servicio hasta que escuche la última nota del postludio. Escuchemos el postludio.